Es una pequeña reflexión lo que voy a tener hoy con ustedes. No es una predicación. Vamos a leer nuevamente, pero antes vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos permite ahora estudiar tu palabra. Permite que siempre podamos aprender en esta escuela que estamos aquí para eso, para aprender cada día más acerca de lo que quiere que aprendamos. Quédate ahora con nosotros, dando el Espíritu Santo para poder entender todo lo que vamos a estudiar ahora. Por Jesús. Amén. Bien, como ya le dije, es una pequeña reflexión, no es un sermón. Una reflexión cortica. Vamos a buscar en la Biblia la lectura bíblica que Israelito leyó ahorita. Se encuentra en Primera de Pedro 2:9. Así que si trajeron la Biblia, vamos a abrir la Biblia, a buscar en la Biblia. Yo pienso que todos la trajeron. Primera de Pedro 2:9. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Amén. 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 Siempre ha sido el plan de Dios, el propósito de Dios, que sus hijos, su pueblo, sea un pueblo santo, especial. Siempre que una persona se convierte al Señor, siempre que una persona se entrega a Dios, se bautiza y se hace cristiano, ya a partir de ahí esa persona debe de ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Nosotros no podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo, porque no es posible para Dios que seamos así. El cristiano no puede ser una persona, un cristiano a media. Debe de ser una persona que cuando se entrega al Señor cambie totalmente su forma de ser, cambie totalmente su vida. Nosotros nos entregamos al Señor y a partir de ahí somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos un pueblo especial y seamos sus representantes en esta tierra. Amén. O sea, nosotros debemos de ser un pueblo peculiar. Esa palabrita, una palabrita muy llamativa. ¿Qué quiere decir eso? Peculiar. Especial. Especial, único. Único. Entonces, ese era el objetivo del Señor con el pueblo de Israel. Que seamos, que cuando Dios escogió al pueblo de Israel para que sea un pueblo único, un pueblo entre todos los pueblos, sea un pueblo especial. Pero este pueblo finalmente muchas veces no representó a Dios como Él lo quería. Nosotros debemos ser embajador en esta tierra. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Un representante de Cristo. Exacto. Si yo, por ejemplo, soy cubano, pero me mandan para Panamá como embajador, ¿cómo yo tengo que vivir en Panamá? Como un cualquiera, como una persona así que viva como quiera. No, el embajador debe de ser una persona que represente su país, pero debe ser una persona especial, debe ser una persona muy especial. Y entonces nosotros, en nuestra manera de vivir, tanto en la forma de vestir, como en la forma de comer, como en la forma de caminar, como en la forma de hablar, en toda la manera de nosotros vivir, debemos de representar al Señor como un embajador. Nosotros somos embajadores aquí en esta tierra y estamos representando ¿a quién? Al reino de los cielos.
Vamos a buscar ahora en este momento en la Biblia, Primera de Samuel. A ver qué es lo que dice allí, Primera de Samuel. Una historia que yo quiero que ustedes tengan en mente para que ustedes vean el problema que trajo al pueblo de Israel esta historia. Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8 dice así: Israel pide, ¿qué cosa? Rey. Dice, y le dijeron, fue en los tiempos de Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido. El pueblo de Israel se acercó al profeta Samuel y le dijo, tú has envejecido, te has puesto viejito ya, Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Oye, eso es un poco duro. Los hijos de Samuel no andaban en los caminos de Dios. Del profeta Samuel, fíjense, no andaban en los caminos de Dios. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Fue tremendo eso. El pueblo de Israel, los ancianos, los dirigentes, se acercó ahí donde estaba el profeta Samuel y le dijo a Samuel, Samuel, ya tú estás viejito, te va a morir pronto, pero nosotros queremos algo muy especial. Nosotros queremos que tú nos busques un rey. Nosotros queremos parecernos ¿a quién? A las demás naciones. Y eso fue un problema. Debemos de tener cuidado, hermanos, nosotros como pueblo de Dios, no querer parecernos al mundo en la forma de vestir, en la forma de comer, en la forma de todo. Porque cuando nosotros queremos parecernos al mundo en su estilo, en toda su forma, fracasamos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Que le dijeron a Samuel, queremos un rey, queremos parecernos ¿a quién? A la demás pueblos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, qué trajo como consecuencia ese pedido que hizo el pueblo de Israel al profeta Samuel. Allí en el libro Patriarca y Profeta, en la página 594, dice así, la página 594. Samuel se puso triste y fue ahí donde estaba el Señor y le dijo todo lo que el pueblo le había planteado. Y Samuel le dijo y Dios le dijo a Samuel, no te preocupes, a lo que te dice el pueblo, ellos quieren un rey, vamos a darle un rey, porque ellos no te han desechado a ti, sino ¿a quién? A mí. A mí, exactamente. Oye lo que dice el Patriarca y Profeta, en la página 594, dice, Dios deseaba que su pueblo lo considerara solo a él como su legislador y su fuente de fortaleza. Al sentir que dependían de Dios, se verían constantemente atraídos hacia Él. Serían elevados, ennoblecidos y capacitados para el alto destino al cual los había llamado como su pueblo escogido. Es decir, Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera rey como los demás pueblos. Porque ¿quién era su rey? Dios mismo era su rey. Pero el pueblo quiso eso. Se le indicó a Samuel que accediera a la petición del pueblo, pero advirtiéndole que el Señor no estaba de acuerdo y haciéndole saber también cuál sería el resultado de su conducta. Y dijo Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Con toda fidelidad les expuso las cargas que pesarían sobre ellos y le mostró el contraste que ofrecía semejante estado de opresión frente al estado comparativamente libre y próspero que gozaban. Es decir, que fue una cosa muy triste ese pedido que hizo el pueblo, una cosa muy mala. Dice, su rey imitaría la pompa y el lujo de otro rey. Y esto haría necesario cobrar pesados tributos
y exacciones en su persona y sus propiedades. Exigiría para su servicio lo más hermoso de sus jóvenes. Los haría conductores de sus carros, jinetes y corredores delante de él. Llenarían las filas de su ejército y se les exigiría que trabajaran las tierras del rey, cegaran sus mieses y fabricaran elementos de guerra para su servicio. Las hijas del rey serían llevadas al palacio para hacerlas confiteras y panaderas de la casa del rey. Para mantener su regio estado, se apoderarían de las mejores tierras dadas al pueblo por Jehová mismo. Tomaría lo mejor de sus siervos de ellos y de sus animales para hacerlo trabajar en su propio beneficio. Además de todo esto, el rey le iba a exigir una 10ª parte de toda su renta, de las ganancias de su trabajo o de los productos de la tierra. Pero el pueblo contestó: no, a pesar de eso, habrá un rey sobre nosotros y seremos semejantes a todas las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras batallas. Tremendo, ¿eh? A pesar de que ese rey que ellos querían le iba a traer problemas porque le iba a apartar la mirada de Dios y le iba a pedir a los jóvenes para que fueran a la guerra, a las muchachas se le iba a llevar para que fueran cocineras. De todas maneras el pueblo que dijo: no, a pesar de todas esas cosas, queremos rey. Fue tremendo eso, desecharon al Señor como rey. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó por este pecado tan grande y este pedido tan grande del pueblo de Israel. Aquí vemos como finalmente se eligió a un rey. ¿Y quién fue ese rey? Saúl. El primer rey ¿de qué? De Israel. Saúl. Escogieron un hombre alto, fuerte, bien parecido. Ellos pensaban que ese era el hombre ideal para ser rey. Pero llegó el día de la prueba para Saúl. ¿Cuál fue la primera prueba que tuvo Saúl? Tenía que acabar con los amalecitas. No, la primera prueba fue que atacaron los amonitas, un pueblo cruel, un pueblo malo, lo atacó. Pero ¿cómo salió Saúl de esa primera prueba? ¿Salió vencedor? Bien, salió vencedor. El hombre pasó la primera prueba, enfrentó con valentía a los amonitas, una nación cruel y perversa que lo atacó en ese momento. Y el hombre se portó muy bien. Pero llegó la segunda prueba. ¿Cuál fue la segunda prueba? Atacaron los filisteos, otra nación poderosa, cruel, una nación muy mala. Lo atacaron. ¿Y qué hizo Saúl? Dios le había mandado un mandado por medio del profeta Samuel y le dijo: no hagas nada, no hagas nada. Espera 7 días hasta que yo llegue, que les voy a decir lo que tienen que hacer. Pero ¿qué hizo Saúl? Pasaron 7 días y Samuel no llegaba. Y se puso nervioso porque los filisteos estaban ya en batalla para atacar a Israel. Pero Saúl se puso nervioso. Y como Samuel le había dicho: no hagas nada, espera 7 días que yo llegue, que voy a hacer un sacrificio. Saúl, ¿qué hizo? Como Samuel no llega, el pueblo está nervioso, la gente está inquieta, yo voy a hacer ese sacrificio. ¿Ustedes creen que eso estuvo bien? No, desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios. Cogió y él mismo hizo el papel de sacerdote. Ofreció los sacrificios. Saúl, una cosa que él no podía hacer. Eso lo podía hacer Samuel. Porque Samuel era juez, Samuel era profeta y Samuel era sacerdote. Tenía tres cargos. Pero Saúl, ¿qué hizo? Yo lo voy a hacer. Se llenó de presunción. De orgullo y dijo: yo puedo hacer el sacrificio. Terminando de hacer el sacrificio, ahí llegó Samuel en ese momento. ¿Y qué pasó? Samuel le dijo: ¿pero qué has hecho, Saúl? No, como yo vi que tú te tardabas, como yo vi que tú no venías, yo mismo hice el sacrificio. Pero Samuel lo reprendió y le dijo: no,
ha hecho una cosa muy mal, o hiciste una cosa que no podía hacer los sacrificios. Ahí vemos cómo empezó a fallar, el rey Saúl empezó a fallar. Eso fue la segunda prueba. Ahora viene la tercera prueba. Vamos a ver cuál fue la tercera prueba. La tercera prueba fue cuando Amalek, otra nación perversa, otra nación mala, otro pueblo lleno de idolatría. Dios le dio una misión y le dijo: ve al pueblo de Amalek y destruye todo ese pueblo y mata todo su ganado que tengan allí. Le dio esa misión al rey Saúl, y Saúl fue para allá a matar a toda esa persona por un mandato, por una misión que Dios le había dado. Y Saúl fue a cumplir la misión, pero cuando llegó allí cumplió parte de la misión, mató a unas cuantas personas, pero ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo también? Dejó el rey vivo. Al más gordo, a los más gordos, y perdonó al rey Amalek que tenía que matarlo. Exacto. Y perdonó los animales más gordos para sacrificarlos. Exacto. Saúl, ¿qué hizo? Perdonó la vida de todos los animales gordos, hermosos que había allí. Y cuando llegó Samuel allí, salió contento a recibir a Samuel y le dijo: he cumplido con la misión que Jehová me dijo que hiciera. Y dijo Samuel: sí, cumpliste con la misión. ¿Y qué es ese ruido que yo oigo de ovejas y de vacas y de ganado gritando? Y entonces, dijo Saúl: verdad, el problema es que el pueblo quiso perdonar a las ovejas, a la vaca, a los animales gordos. Sí, pero eso no fue lo que yo te dije. Yo te dije que matara a todos los animales. No, pero el pueblo quiso. Saúl mintió, dijo una gran mentira. Él lo había hecho porque él quería, dice en este libro, que él quería que su negocio floreciera, y por eso permitió que el ganado no se matara, que el ganado lindo, el ganado gordo se quedara vivo. Y entonces ahí le dijo Samuel: tu reino ha sido roto, ya tú no vas a ser más el rey de Israel. Dios iba a prosperar tu reino, pero por ser desobediente, a partir de ahora ya Dios no va a prosperar más tu reinado. Ahí vemos cómo ese señor, ese hombre, Saúl, quería hacer lo que él quería, no obedecía al pie de la letra el mandato de Dios. Vamos ahora a leer aquí en el libro Patriarca y Profeta un pedacito que quiero leer aquí de lo que dice este libro. Dice en Patriarca y Profeta, en la página 609 de lo que dice acerca de Saúl. No sabemos cuáles son los grandes intereses que pueden hallarse en juego cuando Dios nos prueba. No hay seguridad excepto en la obediencia estricta a la palabra de Dios. No hay seguridad excepto en la obediencia, ¿cómo? Estricta a la palabra de Dios. Todas sus promesas se han hecho bajo una condición de fe y obediencia. Y el no cumplir sus mandamientos impide que se cumplan para nosotros las abundantes provisiones de las Escrituras. No debemos seguir nuestro impulso ni depender de los juicios de los hombres. Debemos mirar a la voluntad revelada de Dios y andar de acuerdo con sus mandamientos definitivos, cualquiera que sean las circunstancias. Dios se hará cargo de los resultados. Mediante la fidelidad a su palabra podemos demostrar en las horas de la prueba delante de los hombres y de los ángeles que el Señor puede confiar en que aún en lugares difíciles cumpliremos su voluntad, honraremos su nombre y beneficiaremos a su pueblo. Saúl había perdido el favor de Dios y sin embargo no quería humillar su corazón con arrepentimiento.
Lo que le faltaba en piedad verdadera, quería suplirlo con su celo en las formas religiosas. Saúl no desconocía la derrota sufrida por Israel. A pesar de esto, resolvió mandar que trajeran el arca sagrada y al sacerdote que la atendía. Si por estos medios lograba inspirar confianza al pueblo, esperaba que podría reorganizar su ejército disperso. El Espíritu Santo había sido otorgado a Saúl. ¿El Espíritu qué? Santo había sido otorgado a Saúl para iluminar su entendimiento y ablandar su corazón. Había recibido instrucciones fieles y reproches sinceros del profeta de Dios. Y sin embargo, cuánta perversidad manifestaba. La historia del primer rey de Israel representa un triste ejemplo del poder de los malos hábitos adquiridos durante la primera parte de la vida. En su juventud, Saúl no había amado ni temido a Dios, y su espíritu impetuoso, que no había aprendido a someterse en temprana edad, estaba siempre dispuesto a rebelarse contra la autoridad divina. El rey que el pueblo había puesto a Saúl, porque lo vieron alto, bonito, hermoso, un hombre adecuado para gobernar. Ese personaje en su juventud no había aprendido a ser disciplinado en la escuela del Señor. Es decir, que nosotros tenemos que, en nuestra niñez, en nuestra juventud, tratar de que las cosas del Señor nos llamen la atención, que las cosas de Dios para nosotros tengan siempre el primer lugar, siempre tengan prioridad. Nosotros debemos hacer, principalmente los jóvenes y los niños, las cosas celestiales deben de gustarle, deben de amar las cosas del Señor, para cuando el Señor los llame a desempeñar un trabajo más grande en las cosas de Dios, poder cumplir. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. El rey Saúl no amaba al Señor, no amaba las cosas espirituales, no amaba las cosas de Dios, le daba poca importancia a las cosas espirituales. Y cuando finalmente fue llamado para ser rey, sacó lo que tenía en su corazón. Sacó la cosa mala. ¿Por qué? Porque no había aprendido desde su juventud a ser una persona consagrada a las cosas de Dios. Amén. Finalmente, ¿qué fue lo que pasó con el rey Saúl? Para terminar, dice que mató finalmente, persiguió a David porque le cogió envidia a David. En otra ocasión mandó a matar a todos los profetas, a todos los sacerdotes que estaban viviendo en una escuela, que estaban estudiando para ser sacerdotes. Fíjate, cuando el Espíritu Santo se retira de una persona. Saúl fue una persona que Dios le dio su Espíritu Santo. Fíjate, pero finalmente el Espíritu Santo él lo rechazó. Mandó a matar a todos los sacerdotes con su familia a una escuela por allá. A los jóvenes que estaban estudiando para hacerse profeta, para trabajar en la escuela del Señor. Saúl, por la envidia y por los celos, mandó su ejército allí a matar a toda esa persona. Fíjate, cuando el Espíritu Santo se aparta de esa persona, ¿qué es capaz de esa persona hacer? Son cosas terribles. Y finalmente, todos sabemos lo último que hizo el rey Saúl. ¿Qué fue lo que hizo? Consultó a una bruja. Fue a consultar a una bruja. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a consultarse con una bruja? Sí. ¿Tú, Roel? Bueno, yo cuando no tenía conocimiento... No fui yo, me llevaron. Yo cuando no tenía conocimiento llegué a jugar de eso, pero no tenía conocimiento. Bueno, el rey Saúl, después que Dios le dijo que matara a todos los hechiceros, a todas las brujas, a todos los brujos del país, porque eso es abominación a Jehová. Nosotros no debemos de hacer eso. ¿Entiendes? Porque Dios no está de acuerdo con eso. Finalmente el rey Saúl, ¿qué hizo? Fue y se consultó con una bruja para pedirle consejo a esa bruja de lo que iba a pasar en la guerra que tenía que tener al otro día. Y finalmente Saúl fue desechado y fue muerto en la guerra. Aquí vemos qué es lo que nosotros podemos aprender en esta pequeña reflexión. Lo que podemos aprender es
que no debemos de imitar, número 1, yo puse, no debemos de imitar las costumbres mundanas, las costumbres del mundo. Nosotros como pueblo de Dios, como pueblo que hemos seguido al Señor Jesús, que nos hemos bautizado y estamos en este camino, debemos de no imitar las costumbres del mundo en nada, porque eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Queremos parecernos, queremos ser como las demás naciones, queremos un rey. Y por querer hacer así, finalmente cayó en apostasía el pueblo. El mismo rey cayó en apostasía y finalmente se perdió. Tristemente, Saúl se perdió. Saúl no se salva. Y debemos siempre, cuando nos veamos en situaciones críticas, en situaciones duras, siempre tratar de cumplir las cosas que el Señor nos manda, que el Señor dice que debemos de cumplir y de obedecer, y prestar atención a los mandamientos, a las leyes que el Señor siempre nos dice en su palabra, aunque nos veamos en una situación crítica, como se vio el rey Saúl. Dios lo bendiga. Esta es mi pequeña reflexión. Espero que saquen lo mejor y vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta pequeña reflexión que hemos tenido sobre el rey Saúl, el primer rey de Israel. Ayúdanos para que el Espíritu Santo que hemos recibido desde que entramos en tu camino, desde que nos bautizamos, podamos mantenernos siempre con Él para que pueda terminar la obra en nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.